Bienvenidos a Paranormalidad Histórica, el fenómeno a través de la historia. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos nuevamente aquí con mi estimado amigo Roberto Samuel Contreras Esparza en el Palacio de las Culturas, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Y esta ocasión vamos a platicar sobre uno de sus tantos libros que él ha publicado, lo que se ha basado en sus teorías, en su investigación. Y queremos que nos expliques un poquito más sobre el libro de Entépar. ¿Qué, ¿Por qué nació esta curiosidad tuya por hacer este libro? ¿Y por qué Entépar? Buenas, amigo, un saludo a tu gente, a la gente que se conecta para escucharte. Y referente a este libro de Entepar, yo creo que es la culminación, aunque se sigue trabajando y se sigue indagando sobre ello, de una serie de sucesos extraños que encontramos dentro de los temas de las otras realidades, tanto lo paranormal como lo extraterrestre. Hay casos a los que llegas, sucesos que ocurren, videos que te dan, fotografías donde a veces la explicación de que son fantasmas, de que son extraterrestres no basta. Su comportamiento es muy raro, muy extraño, tienen una metodología y a veces te rompen ese comportamiento actuando de otra forma. A través de los años acumulé información buscando darle una salida y conociendo casos. Me gustaba mucho cuando queríamos explicar la parte extraterrestre, me gustaba mucho pensar que ellos eran dimensionales, pero no había los elementos. Ahora, después de tanto tiempo, la tecnología nos permite ver lo que antes solamente se platicaba. Me di cuenta que todas las religiones, toda la historia a nivel mundial, todos hablan de seres fantásticos, seres mágicos, que por país, lugar, zona, tiempo que se aparecen, les ponen diferentes nombres, diferentes atribuciones, pero al parecer nos están hablando de unos seres que cohabitan con nosotros a nivel dimensional. Juntando estas ideas con algunas pruebas, videos que me llegaron, llegué a la conclusión de que son seres que cohabitan con nosotros y de alguna manera interactúan. Por eso decidí nombrarlos y como para catalogarlos y entenderlos a mi manera, Entepar, entidades teóricas paralelas. Y teniendo todo eso, publiqué un libro donde he abierto todas las ideas del por qué aparecen, por qué se comportan así y qué hacen entre nosotros. O sea, Entepar viene siendo una división para ti, tú lo defines así, a tu manera y a como lo entiendes, Entepar es así para ti, por eso ese nombre. Entepar para mí viene siendo cómo entender, cómo llamar a esta otra realidad, tanto para definir algunas manifestaciones que creemos extraterrestres, como a los fantasmas, a lo que llaman espíritus, gente sombra, duendes y otros seres mágicos fantásticos. Te llegas a dar cuenta de que su comportamiento a veces tiene cierta similitud y por eso de ahí, para entenderlos, para hacerme, para explicarlo en mi teoría, en mi libro, los nombro así, en Tepar. En tus investigaciones que has tenido, ¿por qué te llamó la atención estudiar este fenómeno? ¿Qué te llamó? ¿A qué te llevó a ir más allá de lo que tú ya conoces? Pues como te menciono, al investigar, al ir por casos, cuando por ejemplo vas a investigar la manifestación de un duende y te cuentan cómo se comporta, qué hace, qué dice, y después vas por una aparición o un avistamiento de con supuestos seres del espacio o un ser fantástico como, no sé, un nahual, una bruja. Hay cierto comportamiento que si estudias el pasado y a los escritores de antes te das cuenta que se parecen, hay similitud en ciertas cosas y muchas veces te das cuenta que es el mismo fenómeno explicado por diferentes personas y en diferentes circunstancias. Ok, perfecto. En tu libro mencionas varios pasajes de gran interés, te lo digo porque ya lo he podido leer, lo he podido analizar, y sí tiene coherencia y lógica lo que estás diciendo, pero hay muchos términos que la gente no entiende, que a lo mejor se les hace complicado entender. Por ejemplo, en tu libro mencionas los famosos tulpas. ¿Esos qué son? ¿Nos puedes explicar? Tulpas. Mira, para definir, como te digo, para hablar de estos seres, cada civilización, cada era, cada país les nombra de alguna forma.
Los tulpas son un tipo de seres energéticos que hacen los lamas, bueno, allá en el Tíbet, que se reúnen para formar figuras, criaturas y las mandan en misiones. A lo mejor hay mucha fantasía en esto, pero lo han escrito, lo han dicho. Yo recuerdo mucho cuando estaba chico que leí sobre Madame Petrova Blavatsky, la que escribió La Isis sin velo, quien fundó la teosofía, una persona pues culta, pero también con mucha fantasía en su entorno. Esta persona hablaba y en sus libros menciona que allá en el Tíbet había unos lamas, unos sacerdotes especiales muy avanzados que se ponían alrededor y formaban un ser que le llamaban el hombre de los guantes verdes y lo mandaban como a misiones a dar cierta información a gente, a personajes de varios puntos del mundo. Eso se cuenta, eso se dice, y a lo mejor puede haber algo de realidad, a lo mejor no, pero es parte de este folclore que habla de estas entidades. Y el tulpa es un ser formado por energías como son los egrégoras. ¿Qué es una egrégora? Para mucha gente que no comprende este tema y que lamentablemente no tienen el tiempo o no les gusta investigar y lo dejan pasar. Nada más dicen, es una egrégora, y lo dejan así. Bueno, Pero si ¿qué lo es una dejan egrégora? pasar es que no están interesados por el tema y para qué hablarles a ellos, dejarlos pasar y que sigan en su mundo y tú en lo tuyo. Pero para la gente que se interesa y quiere profundizar más, saber sobre esto y los términos que se usan, son términos que yo ocupé de gente que ha escrito antes, de conceptos que ya están establecidos y que los mencionan y los utilizan para nombrar a estas energías. Y egregora es eso, una unión de pensamientos afines para conseguir algo. El egregor, un ejemplo que puede ser una egrégora. El egregora que se desata, por ejemplo, cuando hay un evento deportivo de fútbol, las fuerzas Ok, energéticas que están ahí muy fuertes, un evento religioso como nos ocurre nosotros el 12 de diciembre, ok. el 11 de la noche para amanecer 12, ¿cuánta gente no llega a un santuario a pedir? Y son diferentes magnitudes de energías, de vibras que manda uno tanto en el deporte, en una guerra, en algo mundial que jala mucha gente, se desatan energías nuestras de angustia, de júbilo, de dolor, de gratitud. Es como una variedad de energías que dicen los que saben, los que tienen el conocimiento, pueden ocuparlas y direccionarlas a su favor. Pero también se habla de que hay ciertas entidades que son como parásitas que se alimentan de ello, que están por encima de nosotros. Y mucho de esto habla lo que es el Entepar. Entonces también podemos hablar que en un concierto de música Pueden de gran aparecer. auge se puede formar una egrégora. Sí, Una pueden egrégora. aparecer porque pueden aparecer y estar ahí, ¿no? Las energías están siempre y más cuando son sublimes, son provocadas por un gusto, un dolor o algo, son muy fuertes y hay un tipo de variedad específica de onda Ujú. que Ok, estas cosas se supone que prefieren y aprovechan. ok, perfecto. También hablas de los endoques, o doques, lo dije bien, Endoques. endoques. ¿Qué Pues es un endoque es para lo ti? mismo, pero esto lo hablan en la santería, en las culturas de vudú, de allá que nos llegaron de África y que todavía en las islas como Haití, como pues Haití, precisamente Cuba a lo mejor, y que llegan a Puerto nosotros, Príncipe, todas esas que se pues sí, manejan las que energías, ¿no? llegan con estas creencias por los esclavos que llegaron para acá, que traían sus creencias, su religión, lo varían se hace un sincretismo con lo que tenemos por acá, con lo cristiano, lo judío cristiano, y se hace una mezcolanza en rezos, cantos, costumbres, y nos llegan estos seres que supuestamente son espíritus trabajados para mandar a hacer ciertas cosas, ya sea, tienen otro nombre cuando es bueno, cuando es malo, pero son entidades que manejas para ir a cometer algo. Otro punto interesante es que estas entidades, como tú lo dices en tu libro, no conocen el bien o el mal. Simplemente son criadas y, como me lo acabas de explicar, son enviadas a la misión. ¿Es cierto eso, amigo? Bueno, yo creo que para ellos no son los conceptos nuestros, no son los suyos ni los suyos los nuestros. El bien y el mal es como cuando yo lo explico ahí, que a lo mejor ellos no tienen concepto de eso porque no les afecta lo mismo. Y poniéndolo para nosotros,
¿Qué pasa cuando tú pierdes 500 pesos? ¿Y qué pasa con la persona que se los encuentra? Ok. Es una consecuencia de hechos que ellos están ahí y los hacen y no se dan cuenta o no comparten nuestros conceptos de bueno y malo. Amigo, en las fotos que has visto, que hemos visto, las imágenes que aparecen ahí son sorprendentes. ¿Algún caso que te haya llamado la atención sobre este tipo de manifestaciones que estamos hablando ahorita, que son los Entepar? Sí, sí, incluso yo lo dije, lo escribí y lo digo todavía, la tecnología que tenemos ahora y la que viene nos va a dejar ver cosas que antes solamente se platicaban, antes solamente se pasaban como leyendas, como historias, como sucesos extraños, pero ya están viendo, todos traemos una cámara ahora en la mano con un celular, hay mucha cámara de vigilancia por todos lados y ahí es donde se manifiestan. La cámara no se puede engañar, no se sugestiona y ahí aparecen ese comportamiento extraño, raro, que ya se puede ver. Ya no es de contadas, de pláticas, lo que nos decían, porque todos hablaban de lo mismo, de diferentes maneras, diferentes formas, pero estaba encaminado a ver estas entidades que ahora las podemos ver, captar. Y yo me atreví y me metí más de lleno, ordené mis ideas que ya traía de dispersas desde hace mucho tiempo, al ver una serie de videos que me pasó gente ajena a Ujú. estos, Ok. a estos fenómenos y que me dijo, mira qué hay ahí, qué pasa. Y ves el comportamiento, te sorprende y es cuando empecé a caer de que lo que yo hablaba, lo que yo no, yo presentía, suponía que era, ya tenía un porqué y empecé a estructurarlo y fue como saqué este libro de Entepar. Cambiando un poquito, bueno, en YouTube o en las redes sociales hay mucho material, a la vez es falso, a la vez es verdadero. ¿Tú qué opinas de ese material? Porque yo he visto esas entidades que caminan como nosotros. Una vez me tocó ver donde pasa una sombra de unos carros y activa la alarma. A todos los carros se les activa. Eso, ¿cómo tú lo, cómo tú lo puedes expresar? Pues como te lo he dicho siempre, YouTube, TikTok son páginas para entretenerte, para ver cosas muy rápidas, muy simples o ya digeridas, donde tú no puedes saber más. Yo creo que para llevar una buena investigación tú tienes que llegar al lugar, preguntar, ver el video, analizarlo, saber cómo fue, que muchos datos para llegar a una conclusión más o menos aceptable y puede estar mal, está equivocado, puede estar cierto. Lo que pasa en estas redes, pues debes tomarlo con pinza. Si nada más quieres entretenerte y creerte todo, pues ahí está. Pero si quieres algo más fuerte, pues tienes que ir por él. A lo mejor no te va a llegar todos los casos que hay ahí, pero cuando uno o dos que agarres buenos y sepas, indagues, te darás cuenta. Y lo otro nada más es como referencia, como entretenimiento, porque tú sabes que para monetizar, para sacar más provecho, para que ellos puedan cobrar, se miente. Y además Eso sí, te dan unos segundos, claro. un minuto, que no sabes nada, te ponen la parte buena y te dicen ahí cosas que a lo mejor te predisponen a creer que lo que no es. Entonces es muy difícil valorar la información que está ahí. Hay cosas muy impresionantes, muy extrañas, pero yo no, yo prefiero hacer mi investigación propia y directa para llegar a una conclusión. Y aún así, hay dudas. Imagínate tomando las de la red. Claro, la red creo que son los que nos ponen las mentiras, ¿no? Lo que uno quiere ver en lo que alcanza a comprender, ¿no? ¿Algún caso que te haya llamado la atención para ti que digas, ah, este caso es bueno sobre este tipo de cosas que estoy estudiando? Hay varios, incluso en los videos que me han tocado gente ajena que me lo ha pasado como rareza, como tengo un buen de material, y tanto así que he llegado con personas que tienen otras ideologías, otras creencias o están en escuelas herméticas y que ya saben de ellos y que te dicen es que se llaman de esta forma, es que hay grimorios para llamar su atención, es que los encuentras en tal lado. Es tanto así el interés y la investigación que he hecho que he empezado a experimentar tratando de llamarlos. Ok, Porque se puede y lo hemos, por lo que me han dicho, se han ocupado y la historia te platica como cuando encuentras al duende que te hace favores, al duende que te ataca, que habla de estos seres. Por decirte algo y que es folclore, pero el folclore es historias, leyendas que se nutren de algo. Ahí tienes la lámpara de Aladino, es un genio. ¿Y qué es la palabra genio? ¿Cómo la ven los jinn
Los de jeans, ¿no? Los musulmanes, Todas esas cómo palabras, mandaban. si uno ve el significado, te encuentras con cosas que te sorprenden. En tus libros, en tu libro de Entepar, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es el mensaje que le vas a mandar a la sociedad que pueda adquirirlo y que lo pueda leer? Bueno, el libro te ofrece una teoría alterna, que yo no soy el primero ni el único que he hablado. Hay otros investigadores en el pasado que han llegado a esta conclusión, pero con sus elementos, sus formas y en su tiempo. Ellos ya hablaban de estos seres, pero ahora me toca a mí, en este tiempo, con la tecnología que tenemos, trato de definir qué puede ser esto. Y es una alternativa para aquel que le gustan los temas paranormales, les gustan los temas extraterrestres, porque aquí podemos encontrar la respuesta a muchos enigmas que los hemos pasado como fantasmas, como duendes, como brujas, Como almas penando, ¿no? como extraterrestres. Ok, Entonces aquí puede estar la respuesta de qué es lo que estamos viendo, y ya no nada más quedarnos con el arriba y abajo, con extraterrestres, fantasmas, sino que hay una alternativa. Nunca hemos estado solos, somos parte de un engranaje muy grande que mueve nuestra realidad y pertenecemos ahí, y por encima de nosotros no somos los únicos, los reyes de la creación. Por encima de nosotros hay otras entidades más densas que cohabitan con nosotros y a lo mejor hasta de alguna manera sacan provecho de nosotros, pero no lo sabemos, solamente lo intuimos. ok. Tú mencionas que son dimensionales. ¿Quieres con dimensionales? Paralelo, que están aquí. Están unidos a nosotros, pero no los vemos en cierta manera. Exacto, es un elemento, una dimensión diferente donde están ahí y a lo mejor ellos sí nos pueden ver. Y yo lo pongo, por ejemplo, muy burdo, pero a nosotros, a nuestro entender, es cuando ciertas personas están en un patio, en un camino, y otras personas los pueden ver desde arriba o en un monitor. Estar al tanto de ellos y uno ni los percibe ni se da cuenta, pero desde arriba te están observando. Y puede ser, y a lo mejor ni les interesamos, y ellos están en sus cosas y nosotros en las nuestras, pero en ciertas ocasiones especiales la realidad se toca, y es cuando vemos ese chispazo que hizo, por qué hizo, y tan ilógico que no lo entendemos. Ok. Hace tiempo, ya con don Pedro Ferriz, ahí te voy a hablar, yo siento que fue un ente, parece que se manifestó de la narración que hace don Pedro Ferriz Ah, de un niño que aparece en una aula escolar, exacto. que todos lo ven, pero ese niño como que, o esa entidad, no sabe dónde está. ¿Me puede Eh, explicar de eso, por favor, Robert? bueno, yo no sé solamente lo que narra y platica y escribe don Pedro Feliz en sus libros. Y nos platicó cuando nos invitaban a su programa, de que recibe un llamado de unas maestras que porque en un salón de clases apareció un niño apareció diferente a los otros, y el niño empezó a correr, a espantarse, y todos los niños gritando. Llamaron a las autoridades, a quien podían, le avisaron a él. El niño, dicen que se cansó de correr, de espantado, se sentó y se empezó a desvanecer, se fue. Entonces, ahí se habla de que podría ser una de estas cosas, ¿no? Interesante, ¿no, Robert? No sé. Yo tengo un relato que me tocó cuando fui allá por Tecolutla. Sí. Fue donde están los en Tajín, por ahí, por un pueblo de ahí, Gutiérrez Zamora, me parece se Uh-huh. llama, donde un maestro me cuenta que él era el recreo, estaba revisando las calificaciones, cuando a su lado empezó a formarse una entidad, un ser, dice que agarraba forma, pero era chiquito. Le dio mucho miedo, pero quedó paralítico, no podía moverse y esa cosa estaba formando. Como pudo, gritó, un maestro que iba pasando entró y esa cosa se desvaneció, y le quedó como experiencia, muy espantado, y me lo contó así, muy ajeno a todo esto. Me acuerdo, después de que supe lo de don Pedro, dije, pues a lo mejor también se estaba manifestando algo. Interesante. Y ahora, sean cierto, ¿no? Vemos muchos videos de este tipo, ¿no? En el Exactamente. internet, que podría decir, pues a lo mejor hay algo ahí de estas formas que se manifiestan cuando menos lo esperamos. Ok, bueno, ya para terminar con esta gran plática, Robert, ¿dónde pueden conseguir tus libros las personas interesadas a este tipo de temas? Los libros están electrónicos en Amazon, pero si quieren o buscan que se los hagamos llegar, el libro nos pueden escribir a conexiónparanormal@hotmail.com, conexiónparanormal@hotmail.com, o buscarme en el Facebook como Roberto Samael Roberto, y ahí van a ver un ojo de Conexión Paranormal, que trabajo bajo ese sello, y con gusto les hacemos llegar el libro
Si son aquí pues de la Ciudad de México, hasta nos podemos ver en cierto lado y platicar sobre esos temas interesantes, o se los hacemos llegar al interior de la República. Un placer poderles compartir esta investigación. Bueno, ya sabe, público, si gustan adquirir los libros, pueden adquirir donde él ya mencionó. También en mi página, Paranormalidad Histórica, donde su servidor también puede hacer contacto con mi amigo Roberto y entregárselos personalmente. Y también autografiados, por si le gustan, dedicados también para ustedes. Y bueno, Roberto, pues muchas gracias por esta entrevista, amigo mío. Un placer, amigo. Para la próxima. Para la Saludos próxima. a todos. Paranormalidad Histórica, el fenómeno a través de la historia.